Acompáñenme a la lectura bíblica del día de hoy. Acompáñenme a Apocalipsis 1, del 1 al 11. Vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 11. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 11. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla Patmos, en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Palabra de Dios. Amén. Good morning, brothers and sisters. May we please turn our Bibles to Revelations chapter 1, verse 1 through 11. Revelation chapter 1, verse 1 through 11. And it reads, The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants, things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy, and keep those things which are written in it, for the time is near. John, to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is, and who was, and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. To him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierce him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom of patience of Jesus Christ, who was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit of the Lord today, and I heard behind me a loud voice, as of a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write it in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Now let me give our time to Brother Alfonso. God bless you.
Una vez más le queremos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias por continuar con nosotros y esperamos que en esta segunda hora de nuestra adoración usted también sea edificado con la palabra de Dios, así como nosotros vamos a hacer aquí en este lugar. Once again, we want to welcome all of you who are viewing us through means of Facebook. We appreciate you being with us in the second hour of worship, and we hope that you will likewise be edified with the Word of God as we are going to be here in this locale. En los domingos por la mañana, hermanos, hemos estado estudiando el tema, las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. Sunday morning we have been studying concerning the affirmations of our Lord Jesus Christ. Y hemos estado leyendo el libro o el Evangelio según Juan. We have been studying the book of John. Y hemos visto que en el libro de Juan se encuentran ciertas afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. We have seen that in the book of John there are several affirmations that our Lord Jesus Christ makes of himself. Si yo hiciera la pregunta a usted, ¿qué tantas afirmaciones se encuentran en el libro o en el Evangelio según Juan? ¿Cuál sería su contestación? If I was to ask you the question, how many affirmations do you read in the book of John? What will be your answer? Si usted contestaría que 7, estuviera en lo correcto. Pero también si contestaría que son 9, también estaría en lo correcto. If you were to answer me, there are 7 affirmations in the book of John, you would be in the correct. But if you were to answer, there's 9 affirmations in the book of John, you will also be in the correct. Y la razón es porque en Juan capítulo 14, versículo 6, encontramos un solo versículo concerniente a las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos han usado este texto simplemente para decir que es una sola afirmación. And the reason why you would be in the correct if you were to answer 7 is because in the book of John, chapter 14 and verse 6, you're going to see that it is a single verse that makes us aware of the fact of one affirmation that Jesus Christ is making. Pero si miramos nosotros el versículo 6, ahí se encuentran 3 afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. But if you were to read this verse carefully, you will notice that there's 3 affirmations that are made here in this verse by our Lord Jesus Christ. And therefore, when you answer 7 or 9, you are in the correct, responding to the affirmations of our Lord Jesus Christ. Así que, a consecuencia de este versículo, si usted contestaría que son 7 o si son 9, estaría en lo correcto, porque esto es lo que este versículo nos enseña. Pero aparte del libro del Evangelio según Juan, miramos nosotros que se encuentran 2 más afirmaciones, y estas afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo las encontramos en el libro de Apocalipsis. But apart from the book of John, there's 2 more affirmations that our Lord Jesus Christ makes us aware of. And these 2 affirmations are found in the book of Revelation. Therefore, we're going to study those 2 affirmations from here on. And this morning, we're going to be looking at Revelation chapter 1 and verse 8 and verse 11, because in those 2 verses, we notice the 10th affirmation of our Lord Jesus Christ. En esta mañana vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis, porque ahí encontramos 2 afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar estudiando en esta mañana los versículos 8 y 11, porque ahí miramos nosotros en donde nuestro Señor Jesucristo proclama su afirmación de que Él es el Alfa y el Omega. Considere conmigo lo que dice la lectura, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Palabras de Jesucristo dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Whenever we look at the book of Revelation, chapter 1 and verse 8, we notice there that there is the affirmation of our Lord Jesus Christ. And notice what verse 8 says.
Revelation chapter 1 and verse 8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Este versículo se ha usado por la denominación que nos viene a presentar de que Jesucristo es un ángel y no es un Dios, y nos da a entender que este versículo se está refiriendo a Jehová, Dios el Padre. Sin embargo, si usted mira correctamente este versículo, nos da a entender que el versículo mismo está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. La última parte de este versículo dice que es el Señor, el que es, el que era y el que habrá de venir, el Todopoderoso. Y sabemos que esto se aplica únicamente a nuestro Señor Jesucristo. This verse here for many years has been applied by those who teach that Jesus Christ is only an angel, that he is not God. And they make us aware, or try to make us aware, of the fact that this verse is speaking about the Father. But whenever you look at this verse, you will notice that the last part of this verse is making reference to our Lord Jesus Christ. Because notice the last part of this verse that states, who is and who was and who is to come, the Almighty. The Father has never promised to us within Scriptures that he is going to come for the second time. Jesus Christ is the only one that has made reference to this fact, that he is going to come for the second time. So therefore, this verse is making reference to our Lord Jesus Christ. That's why we established that this affirmation belongs to our Lord Jesus Christ. But once again in verse 11, notice what it says, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, Pergamos, Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea. So this is what we're going to be looking at this morning. Pero también si acaso usted lee el versículo 11, se dará cuenta que también nos enseña que este versículo, nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, que dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esto es lo que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana. But whenever you read the book of Revelation, you need to understand that it is written in a symbolic, a figurative language. And we notice that whenever we read this portion of Scripture, you notice that the author, which is John, the same one that's written the book of John, is bringing to our attention that he is using a metaphor. And therefore, whenever we read verses 8 and 11, you need to understand that it is a metaphor. A metaphor is something that is used to represent something else. So therefore, if John is using a metaphor to be able to make us aware of the fact that Jesus Christ is the Alpha and the Omega, then what is it that he is trying to relate to us about our Lord Jesus Christ? Through the words that he has spoken, that he is the Alpha and the Omega. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 adelante, tenemos que entender que el libro de Apocalipsis es altamente figurativo. Se usa lenguaje simbólico. Y por lo tanto, al leer estos versículos que hemos leído, tenemos que entender que el apóstol Juan nos está escribiendo una metáfora concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Una metáfora es algo en donde se usa un lenguaje para representar algo más. Entonces, la pregunta que le hacemos al texto es, ¿qué es lo que Juan está tratando de enfatizarnos de lo que es Jesucristo? Si Jesucristo es el alfa y el omega, entonces, ¿qué es lo que Juan quiere que nosotros entendamos?
If you're aware of the Greek alphabet, you will notice that the word alpha is the first letter of the alphabet. It's the A. Alpha is the A. And then the last word of the Greek alphabet is the word W. And therefore, John is saying Jesus Christ is the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Si usted entiende un poquito del lenguaje griego, se dará cuenta que en el alfabeto griego tenemos la primera letra, que es la palabra o es la letra A, y la última letra del alfabeto griego es la palabra W. Y por lo tanto miramos nosotros entonces que el apóstol Juan está diciendo, Él es el principio y Él es el fin. Pero aún así tenemos que llegar al entendimiento de que Juan nos está dando a entender tres cosas muy importantes de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, nos está dando a entender que Jesucristo es eterno. Número dos, nos está dando a entender que Jesucristo es divino. Número tres, nos está dando a entender que Jesucristo es la autoridad. Even though when we see that John is making us aware of the fact that Jesus Christ is the beginning and the ending, we still ask the question, what then is he trying to relate to us? What is John trying to communicate to me? What is John trying to communicate to you? And as we study these verses, there are three things that I would like to study with you. John is trying to communicate to us that Jesus Christ is eternal, that Jesus Christ is divine, and that Jesus Christ has all the authority. Todo esto es importante, especialmente cuando tratamos de cosas religiosas. All of this is important, especially whenever we're dealing with religious matters. Por ejemplo, Jesucristo es eterno. Muchas denominaciones no piensan de esta manera. E incluso mis hijos y yo fuimos a un lugar para discutir estos temas con unos hermanos que ellos ya están enseñando los principios de no entender este punto claro. A lot of people believe that Jesus Christ is not eternal. As a matter of fact, my boys and I traveled last week to talk to some brothers that had the beginning of teaching this kind of doctrine. Tenemos nosotros que entender que Jesucristo es eterno. We need to understand that Jesus Christ is eternal. Tenemos que entender que Jesucristo es Dios. We need to understand that Jesus Christ is God. Este es el problema que los judíos tenían en aquel entonces. This is the problem that the Jewish people had back at that time. Porque recuerden ustedes que hay versículos en donde nos enseña este tipo de problema con nuestro Señor Jesucristo. No creían en el hipotático de Jesucristo, es decir, en las dos naturalezas de Jesucristo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 13 y versículo 55, noten lo que los judíos decían de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 13 versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? This is the problem that the Jewish people had back then concerning Jesus Christ. They did not believe that Jesus Christ possessed two natures, that is, the human and the divine nature. And we see this because of the verses that we read within the New Testament pages. For example, when you go to Matthew chapter 13 and verse 55, notice the question that these Jewish people had. Matthew chapter 13 and verse 55, is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brothers James, Joseph, Simon, and Judah? They're asking these questions in order for the people to understand that he was born to Mary and to Joseph.
that he is not divine. Nonetheless, we notice that Jesus Christ several times spoke that he and the Father were the same. For example, when we go to John chapter 10 and verse 30, notice what the Word of God says. I and my Father are one. To the Jewish mind, this sort of talk, this sort of communication, to them, Jesus Christ was saying, I am of the same essence as my Father. I am eternal. I am divine. And therefore, because of this simple reason within the minds of the Jewish people, when you go down to verse 33 of John chapter 10, notice what they said. And the Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you being a man make yourself God. That's why they wanted to kill him. That's why there was a lot of hatred within the Jewish people, because Jesus Christ was claiming to be eternal. He was claiming to be like the Father. Nosotros entendemos, hermanos, que Jesucristo es eterno. Y varias veces Él vino a comunicarnos a nosotros a través de las Escrituras que Él y el Padre eran uno. Por ejemplo, en Juan capítulo 10 y versículo 30, tenemos nosotros estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo, el Padre, uno somos. Es decir, somos de la misma esencia. Somos eternos. Y los judíos, cuando oían este tipo de lenguaje salir de los labios de Jesucristo, ellos agarraban coraje hacia Jesús, porque sabían bien que su padre era José, sabían bien que su madre era María, y sabían bien que eran hermanos, o era hermano de los hermanos de él. Pero noten el versículo 33, más abajo de Juan capítulo 10. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Noten en Juan capítulo 5, versículo 18. En Juan capítulo 5, versículo 18, otro pasaje que nos ayuda a entender este concepto, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y la palabra igual ahí en el lenguaje es de la misma substancia. But not only do we have these two verses, I want you to go to John chapter 5 and verse 18. Notice what Jesus Christ said again. Therefore all Jews sought all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but he also said that God was his Father, making himself equal to God. So Jesus Christ, whenever he walked on the face of this earth, was proclaiming his same essence as the Father, that he is eternal, that he comes from eternity. So lo que Jesús cuando caminó en este mundo, él vino a proclamar que él es eterno, que él es Dios. Pero si acaso nosotros aceptamos únicamente el testimonio de Jesucristo, no tuviera validez conforme a las Escrituras. Porque dice en la segunda carta de Corintio, capítulo 13 y versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 13 y versículo 1 en adelante. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Esto era la ley judaica. Por boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Entonces hemos seguido únicamente el testimonio de Jesucristo. Y los judíos tuvieron el mismo acceso que nosotros tenemos hoy en día. Pero como dice Juan capítulo 5, versículo 39, que ellos estudiaban las Escrituras, pero aún no llegaban a un
un entendimiento apropiado concerniente a Jesucristo. Pero la palabra del Señor nos enseña que no solamente Jesucristo atestiga de que Él es eterno, sino que el Padre mismo viene a atestiguar que Jesucristo es eterno. Note lo que dice en Mateo capítulo 1 y versículo 21 en adelante. En Mateo capítulo 1 versículo 21 en adelante dice, y darás a luz un hijo. Aquí está el ángel hablándole a María. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Aquí la palabra Señor ya se está refiriendo al Padre, ya no se está refiriendo a Jesucristo. Para que se cumpliese todo lo dicho por el Padre Celestial por medio de los profetas, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Solo que aquí tenemos el testimonio del Padre Celestial concerniente a su Hijo. But not only do we have the testimony of our Lord Jesus Christ. If you go to 2 Corinthians chapter 13 and verse 1, you will notice that in the law, in the Jewish law, it was a requirement that 2 or more witnesses be the one that would bring truth to a matter. So if that is the case, then we need to go to the New Testament and we need to see the other witnesses that testify that Jesus Christ is eternal. For example, you go to Matthew chapter 1. In Matthew chapter 1 and verse 21 and following, and notice what it says here. And she will bring forth a son. This is the angel speaking to Mary. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord. This word Lord here makes reference to the Heavenly Father, doesn't make reference to Jesus Christ. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Heavenly Father through the prophet, saying, behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. That's the second witness. We have the Son, we have the Father. That is a witness that his Son, Jesus Christ, is eternal. But then you go to Luke chapter 1. In Luke chapter 1, you will notice, Luke chapter 1 and verse 35, notice what the Bible says. In Luke chapter 1 and verse 35 says, and the angel answered and said to her, the Holy Spirit. Now we're talking about the Holy Spirit. So we have Jesus Christ responding that he is God. We have the Father, the Heavenly Father, responding that his Son is God. And now we have the Holy Spirit, which is making us aware of the fact, and notice what the verse says, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One, who is he making reference to? The Holy One who is to be born will be called the Son of God. You have Jesus Christ, you have the Heavenly Father, and you have the Holy Spirit. What more witnesses do you need in order to believe that Jesus Christ is eternal? How many more witnesses did the Jewish people needed in order to understand that Jesus Christ is eternal? ¿Qué tantos testigos necesitamos nosotros para entender que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es eterno? Tenemos a Jesucristo diciendo que Él es igual a Dios. Tenemos al Padre Celestial diciendo que Jesucristo es eterno. Tenemos al Espíritu Santo en Lucas capítulo 1 versículo 35 diciéndonos que Jesucristo es eterno. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, Él está diciendo, yo soy el eterno. Y si quisiera un versículo en donde podemos nosotros decir claramente que Jesús es eterno,
Pues entonces vaya a Miqueas capítulo 5 y versículo 2. En Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice la palabra del Señor lo siguiente. Miqueas capítulo 2 y versículo 5 dice la palabra: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Punto. ¿Qué más queremos? And if you want one verse to where you can pinpoint and say, this is making reference to Jesus Christ, He is eternal, turn to Micah chapter 5. Micah chapter 5 and verse 2, and notice what it says. But you, Bethlehem Ephratah, through you are little among the thousands of Judea, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from the old, from everlasting. Punto. Pero también miramos nosotros que el alfa y el omega se está refiriendo de que Jesucristo es divino. But also we need to understand that when it is making reference to Jesus Christ as being the alpha and the omega, that it is making reference to the fact that Jesus Christ is divine. And I don't think that nobody here has any problems concerning that. But although we might not have any problems with this, but maybe there are some viewers that are viewing us that do have problems with this. And maybe later on this broadcast will be fall into the hands of those that believe that Jesus Christ is not divine. Jesus Christ is divine. He is part of deity. And we see this from the beginning. For example, when you go to the book of Genesis, it is the book of beginning. The book of Genesis chapter 1 and verse 26. Notice what it says here. Then God said, let us. The word us here makes reference to more than one. And it is making reference, it is defining the word God. So therefore, it is making us aware of the fact that there is more than one. And whenever we read the Old Testament and New Testament, we come to the conclusion that it is making reference to the Holy Father, that is the Father, the Verb, which is Jesus Christ, and the Holy Spirit. Not only do we have this phrase here, but we also have the phrase in Genesis chapter 3 and verse 22. In Genesis chapter 3 and verse 22, look again at the phrase. Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us. Us is describing God. And it is making reference to the three, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And one more passage is found in Genesis chapter 11 and verse 7. And notice what it says, come, let us. The coming is being spoken of God. And us is defining once again God. It is making reference to three that are divine. The Heavenly Father, the Son, and the Holy Spirit. And in the New Testament, all we got to do is go to one verse, which is found in 1 John chapter 5 and verse 7. And notice what it says there. For there are three that bear witnesses in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. It is the equivalent. This verse here is the equivalent of Deuteronomy chapter 6 and verse 4, where it says Jehovah God is one. And there in that verse, there are two key Hebrew words that are being used, Yahweh and Elohim. It is making reference to the fact that all three of them are divine, and it is making reference to the fact that all three are in unity. Not that all three have the name of Jehovah, but that all three are divine and that all three are in unity in the work that they're going to do. The work that was discussed in 1 Peter chapter 1 and verse 18 and following. Así que hermanos, cuando miramos nosotros las escrituras concernientes a que Jesús es divino, podemos nosotros regresar a Génesis capítulo 1 versículo 26,
en donde la frase dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra. La palabra nuestra significa más de uno, a nuestro significa más de uno, significa tres. La misma frase se usa en Génesis capítulo 13, versículo 22 y Génesis capítulo 11, versículo 7, dando a entender sobre la deidad. Un versículo que es bien específico concerniente a eso es Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es 1 Juan capítulo 5, versículo 7, en donde dice que son tres los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Solo que entonces no hay, no debe de haber en nuestra mente ningún impedimento de que Jesucristo es divino. Y por tercero, porque el tiempo ya me está pasando, y por tercero, miramos nosotros que Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, nos dando a entender que Él es la autoridad. Él es la autoridad sobre la creación, es decir, todo este mundo. Mateo capítulo 28, versículo 18, toda autoridad se me ha sido dada. Esa autoridad viene sobre nosotros también. Note lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1 y versículos del 1 en adelante, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hebreos capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, este Dios, ¿verdad?, es el Padre. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, Jesucristo, a quien constituyó heredero, y pongan atención aquí, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero más excelente nombre que ellos. Jesús tiene autoridad sobre todos nosotros, cristianos y no cristianos. Él tiene autoridad sobre toda la creación. Note lo que dice Filipenses 2:10 para que mejor me explique. Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice la palabra del Señor: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo que Él tiene autoridad sobre todos nosotros. La ley de Él es la que debemos nosotros de seguir. No más que hay hijos desobedientes y hay hijos obedientes. Pero eso no quiere decir que Jesucristo no está sobre ellos. Porque noten la siguiente cosa. Cristo tiene autoridad para juzgar a todos nosotros. Esta autoridad se le ha sido recibida por medio del Padre. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, noten, al mundo entero, con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se refiere a Jesucristo. Jesucristo tiene autoridad para juzgar a todos, no cristianos y cristianos. Hechos capítulo 10 y versículo 42, note lo que dice la palabra del Señor, lo siguiente. Hechos 2:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Se está refiriendo a Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8 dice de la siguiente manera: pero confiamos
y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procurar, sí, porque dice aquí, ¿verdad?, que estaremos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo para ser juzgados. Ya llegando el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Solo que Jesucristo tiene la autoridad sobre todo el mundo, y tiene la autoridad para juzgarle a usted y a mí un día. Lo que vamos a recibir de Jesucristo es conforme a nuestras obras, lo que hemos hecho en este mundo. No va a haber ninguna sorpresa en aquel entonces. Usted sabe bien lo que habrá de recibir, si sea bueno o malo. Jesucristo tiene esa autoridad. Y la autoridad que Jesucristo tiene la demuestra por medio de su palabra. Juan capítulo 12, versículo 48 en adelante. Él es el que siempre está llamando, siempre nos está llamando para que vengamos a arreglar nuestra vida. Whenever we look at the last part of this, Jesus Christ saying, I am the Alpha and the Omega, He is also making us aware of the fact that He is the authority. His authority is over His creation, the whole world. Hebrews chapter 1, verses 1 through 4 explains that very well. Philippians chapter 2 and verse 10 and 11 explains that. But not only does He have authority over the whole world, He has been given authority to be our judge, and He is going to judge us. According to Acts chapter 17 and verse 30 and 31, Acts chapter 10 and verse 42, 2 Corinthians chapter 5 and verse 10, Jesus Christ is going to judge us. There will be no surprises at that particular time, because He is going to judge us according to our works, the things that we have done here on this earth, whether good or bad. So therefore, if Jesus Christ is the Alpha and the Omega, don't you think that we need to submit to Him? Not to the Pope, not to no human authority, but to Jesus Christ. That's what the apostle said. We will heed to no one, but only to God. And this morning, are you being obedient to Jesus Christ? Is Jesus Christ the one you're following? If not, and I suggest that you look at your life and see what you can do to better your life before God. En esta mañana, entendiendo que Cristo es la autoridad, que Cristo es eterno, divino y la autoridad, ¿no creen ustedes que debemos de obedecer las palabras de Jesucristo? Si en esta mañana nuestra vida no está conforme a la voluntad de Jesucristo, ¿no cree usted que es tiempo que nosotros hagamos algo para que podamos alinearnos con los mandamientos de Jesucristo, siendo de que Él es el que nos va a juzgar, de que vengamos a estar en unidad con Él, para que podamos oír aquellas palabras cuando ya estemos listos para ser juzgados, venir y heredar el reino que mi Padre ha establecido desde el principio? La decisión es nuestra. The decision is ours. Mientras que nos ponemos de pie, sonamos un canto de invitación. Or we stand and sing a song of invitation.